Y respecto a la red de maíz tardío que comenzamos en la campaña 11-12, fue una red que se generó a partir del incremento de la superficie que venían destinando los productores a este tipo de planteos de maíz, como una estrategia para incrementar sus pisos de producción y estabilizar la producción del maíz en su sistema. Trabajamos inicialmente con la parte de genética para maíces tardíos, incrementando después en el tiempo otras temáticas como nutrición, uso de fungicidas, manejo de la densidad y demás. Es un cultivo muy relevante para la región, ya que la superficie destinada a maíces tardíos desde el inicio de los 2010 en adelante ha ido creciendo hasta estabilizarse en promedio entre los años entre un 40 y un 60% de la superficie destinada de maíz a maíces tardíos. Y en los últimos años nos salimos dentro de la parte experimental de ese esquema de maíces tardíos exclusivamente sobre barbecho, ya que APRESID promueve estos sistemas de más cultivos, de una agricultura más verde durante todo el año, con lo cual también estamos haciendo la experimentación sobre maíces, en realidad de fecha de siembra tardía, o sea que terminan viniendo de un cultivo de servicio o de un cultivo de trigo o de cebada o de arveja en la región, no solamente trabajando maíces sobre barbechos. La red de maíz tardío nace como una necesidad, ¿sí? Que es aportar conocimiento en términos de manejo en maíz tardío. Cuando arrancan los maíces tardíos, hace un boom hace ya por ahí 10, 15 años, arranca la red de maíz tardío, primero aportando información sobre elección de genotipo. Tradicionalmente todos los años hay entre 10 y 15 genotipos por año que participan en entre 10 y 16 sitios más o menos. La red va desde centro de la provincia de Buenos Aires como ruta 5 para el norte hasta mitad de Santa Fe, y después agarra una parte de Córdoba, el este de Córdoba y una parte de Entre Ríos. Eso fue el inicio de la red. Con el tiempo se fueron agregando otras preguntas de manejo de maíz tardío y se fue agregando todo lo que sea nutrición, con lo cual se hicieron franjas de nitrógeno en maíz tardío, y después se agregó cuestiones de uso de fungicida. O sea, la red hoy está distribuida por subzonas, ¿sí? Y en cada subzona hay por lo menos un sitio en el cual se testean todos los genotipos con fungicida y sin fungicida. En un inicio lo de elección de genotipos se le agregó fungicida, se le agregó densidad y se agregó manejo de nutrientes, nitrógeno específicamente. El concepto es generar información de utilidad al productor. Entonces lo primero fue preguntas sobre genotipo. Y en genotipo nos miramos mucho sobre todo cosas de rendimiento y humedad cosecha, que eso es un punto crucial en maíz tardío. Y después empezaron las preguntas de fungicida sí, fungicida no, lo agregamos, manejo de densidad lo agregamos y nitrógeno también lo agregamos. Las principales conclusiones es que diferencias entre genotipos comerciales en rendimiento y en humedad cosecha existen, con lo cual mirar los resultados de la red es relevante para el productor, y a su vez el comportamiento de todos los genotipos del mercado es un poco distinto, con lo cual hay que ver también en qué subzona nos ubicamos. Un ejemplo puntual de manejo, todo el tema fungicida, es un tema que viene dando un efecto positivo en rendimiento, obviamente interaccionado con el genotipo e interaccionando con la localidad, porque hoy nos da siempre positivo como promedio de la red con todos los genotipos, incluso creo que en los últimos 3 años que hacemos fungicida con varios sitios por año nos da algo de entre 500 y 600 kilos promedio, por eso interacciona con el genotipo y con la localidad. Algunos genotipos que tienen un efecto positivo más grande, que si tienen más respuesta, se enferman más, y hay otros genotipos y hay otros sitios que también se enferman más o tienen más preponderancia a tener efecto positivo sobre el rendimiento. En general, cuanto más al norte estás, tenés más efecto positivo, y si te acercás más al sur, ruta 5, el efecto es menor. Sin embargo, también es positivo, ¿no? Pero por ahí no es 600, 800 kilos, por ahí son 200 kilos. Pero en promedio, a través de todos los genotipos y todos los sitios, la respuesta supera ese costo de indiferencia. La red de maíz tardío de APRESID arranca hace 9 años, arrancó con una pregunta que era elección de genotipo. Hoy hemos bifurcado hacia distintas preguntas para optimizar el manejo del cultivo. Y hoy estamos con preguntas muy diversas, sea por nutrición, densidad, fungicida, incluso la red se ha dividido en subzonas porque vemos que la respuesta es distinta. La red se basa en que hoy más del 50% de la superficie de maíz en la Argentina está sembrada como tardío o como de diciembre.
y en los últimos años ese porcentaje fue aumentando hacia un cultivo que se siembra sobre un cultivo de invierno, como si fuera un maíz de segunda. Quería agregar a su vez que hoy hay subregiones dentro de la región que tenemos de maíz tardío, de la región núcleo, que hay subregiones que no encontramos más sitios para hacer el maíz tardío como tradicionalmente lo teníamos en la cabeza, que era un maíz que se sembraba en diciembre sobre un rastrojo de soja del año pasado. Hay zonas en las cuales directamente siempre vamos a encontrar, tenemos sitios que son o maíz de segunda o son un cultivo de cobertura previo al maíz tardío. En la regional nosotros venimos trabajando, digamos, con maíz de segunda o maíz tardío desde los últimos años, desde que se incorporó un poco la tecnología. En muchas zonas cercanas a Pergamino, como por ejemplo todo lo que está cerca de la costa del río Paraná, que no es muy lejos de acá, tenemos campos de la regional que están cerca de esa zona y en donde el maíz en las fechas tempranas tenía una variabilidad muy alta en los rendimientos. A veces eran años muy buenos y otros muy malos. Y en la medida que se empezó a incorporar maíz tardío o maíz de segunda, se vio que los pisos de rendimiento empezaron a tener un valor más alto. Aunque no se exploraban a lo mejor techos tan altos como de maíz de primera, sí los pisos subían muchos y eso daba mucha estabilidad al sistema y permitía en muchos lugares, incluso que no se hacía maíz, empezar a hacer el cultivo. Por ahí, no en campos de la regional, de miembros de la regional que siempre tenían el maíz dentro de sus rotaciones, pero sí se veía en otros lotes que el maíz empezó a entrar mucho más cuando el maíz tardío se pudo establecer como un cultivo. Mucho del maíz tardío está asociado a la provisión de eventos que hubo genéticos apilados en el maíz que ayudan al comportamiento del cultivo en cuanto a insectos, tolerancia a herbicidas. Fundamentalmente lo de insectos fue lo principal que ayudó porque si no el impacto era muy grande y era bastante más difícil hacer esos maíces en fechas tardías. Y también en un inicio tuvo una asociación muy buena con los cultivos de legumbres que se hacían de invierno acá en la zona, desde Pergamino al norte, que son normalmente arvejas o lentejas que tenían una proporción importante en las rotaciones. El maíz sembrado atrás de esos cultivos enganchó muy bien, permitía hacer una gramínea en vez de repetir leguminosa, o sea, ir a soja, permitió hacer una gramínea y eso mejoraba las rotaciones y mantenía un potencial del maíz muy bueno. Con el paso de los años, la superficie de maíz tardío fue aumentando y empezó a asociarse mucho con cultivos de servicio, ya que la superficie de legumbres no era tan grande y muchos empezaron a incorporar maíz tardío en sus rotaciones asociados a cultivos de servicio y en ese aspecto nosotros dentro de la regional hemos trabajado mucho con vicia, antecediendo a maíz tardío y tenemos excelentes resultados en ese aspecto. Nosotros estamos participando desde el inicio y se evalúan materiales genéticos, o sea, diferentes híbridos, se evalúa la respuesta a fungicidas en maíz tardío y también la respuesta a distintas estrategias de fertilización en maíz tardío. También durante un par de años se estuvieron evaluando densidades, que era algo un poco más complejo. Por otro lado, también nosotros estamos subidos a la red de cultivos de servicio que hay en APRESID, que terminamos midiendo un maíz tardío atrás de un montón de cultivos de servicios diferentes, que sería otra tecnología más que aporta ese sistema de producción usando maíz tardío. Hoy lo que estamos viendo un poco como conclusión general, en maíz tardío hay respuesta en general, lo que estamos viendo a nivel de la regional, hay respuesta al uso de fungicidas bastante contundente en los últimos años que se viene evaluando la tecnología. En cuanto a fertilización, a nivel del grupo nuestro está muy asociada el uso de vicia con el maíz tardío y veníamos ahí encontrando que la vicia nos daba el nitrógeno necesario para el rendimiento que estábamos teniendo en maíz tardío. O sea, no teníamos respuesta a la fertilización hasta que empezamos a explorar altos rendimientos. En los últimos años hemos tenido casos de más de 10 toneladas de maíz tardío y en esos rendimientos y por ahí con aumentos en la densidad, aunque venga de vicia, hay que hacer un ajuste en la fertilización. Si bien no son los niveles de fertilización que estamos manejando para un maíz temprano, el nivel que uno aporta,
Sí hay que agregar algo de nitrógeno más allá de lo que la vicia nos da como cultivo de servicio. El maíz tardío dentro del grupo de la regional Pergamino Colón tiene una participación importante. El maíz tardío es entre el 30 y el 40% de toda la superficie de maíz que se hace en el grupo. Así que es importante y estamos tratando de sumar conocimiento en este cultivo, ¿no? Una de las preguntas es, bueno, una vez que ya estamos con el conocimiento básico del cultivo, ya sabemos nuestra fecha de siembra la tenemos bastante ajustada, esta subida de pisos de rendimiento está muy establecida, entonces ahora es decir, bueno, ¿cómo hago para subir, trepar en esos rindes en los ambientes que supongo que tengo un poco más de potencial? ¿Cómo hago para ganar? Y ahí es donde estamos explorando llevar ese maíz tardío a condiciones de aumento de densidad de plantas, aumento de niveles de fertilización, y por ese lado hoy vienen un poco las inquietudes de los productores y después también en el tipo de híbridos que se usan, porque está la contracara del maíz tardío es después la cosecha, digamos. Ver si existe la posibilidad de lograr cosechar antes para no tener que extenderme tanto en el año siguiente, no esperar el maíz tanto tiempo en los lotes, asociado al crecimiento de malezas y alguna otra cuestión que ahí nosotros estamos trabajando con alguna tecnología también de sembrar cultivos de cobertura aéreos para tratar de aminorar el efecto ese. Pero fundamentalmente esos son los puntos en los que hoy estamos tratando de ajustar y por donde el productor está teniendo demanda. Y la fuerza justamente la tiene la red. Por ahí el dato puntual que cada uno genera en su campo o en su zona suma. Sin ninguna duda, el conocimiento colaborativo es el que potencia la red y el valor de la red completa, como decía antes, es mucho más grande que el de uno en particular que suma a esa red, ¿no?